Vamos a dibujar una figura de la que se pide hacer el alzado. Dibujamos entonces la posición del perfil, hacemos ahí una horizontal, hacemos aquí la posición de lo que va a ser la colocación de la planta y vamos a colocar aquí la figura, pasarla mediante un giro. Entonces cogemos una circunferencia, vamos a hacer aquí una horizontal, una vertical a partir de este punto. Y ahora hacemos aquí, vamos a coger la mayor, entonces coloco aquí el eje, coloco aquí la base de la circunferencia, aquí vemos el cuadrado circunscrito, me marca aquí la posición de la circunferencia completa con los ejes. Entonces me voy a quedar con la mitad voy a hacer entonces la mitad de la circunferencia. Tenemos la semicircunferencia, viene desde este punto hasta aquí. Entonces trazamos aquí la horizontal. Bueno, pues ese será el perfil. Entonces lo que hago es bajar aquí una vertical hasta este punto y lo traslado mediante un giro, cojo esta distancia y hago ahí la posición. Ahora hago dos horizontales. Aquí tengo una horizontal, aquí tengo la otra. Bueno, por último hago aquí un cuadrado. Para hacer un cuadrado voy a coger este, ya que lo tengo. Y este cuadrado está, a ver, lo centro bien. Bueno, este cuadrado es tal que si alineo este punto con este me da la posición exacta del punto del cuadrado final, del vértice superior izquierdo. Entonces hago aquí una horizontal y sé que esto es un cuadrado ya que es semejante al anterior, o sea, tiene distinta escala, pero es el mismo. Bueno, ahora hacemos aquí una horizontal. Entonces, si hago aquí una horizontal, voy a bajarlo un poco más. Entonces, tengo esta horizontal. Hago dos líneas verticales. Aquí tengo una vertical y aquí tengo otra. Y paso esas medidas. O sea que paso esta medida mediante un giro. A ver, aquí no es aquí. Aquí tengo la medida y aquí tengo la otra. Bueno, con lo cual ahora lo que voy a hacer es horizontales por estos puntos. Pues trazo aquí una horizontal, trazo aquí otra horizontal. Y con una medida cualquiera hago aquí, bueno, esta medida debe ser igual que esta, hago aquí la vertical. Entonces tengo aquí otra figura que no tiene por qué ser un cuadrado. Y yo tengo la figura al completo.
marco las líneas a tinta para que se vea más claro. Quito ahí el cuadrado sobrante. Bueno, por último voy a centrar aquí en esta diagonal una circunferencia. Entonces cojo una circunferencia, por ejemplo la de tamaño 18, paso los vértices del cuadrado circunscrito por las diagonales y así la puedo centrar. Entonces tengo aquí la circunferencia cuyo diámetro es 18. Vamos a ver, 10, 15, bueno, más o menos. Entonces cojo aquí en el punto medio, que trazaré entonces aquí la vertical en el punto medio, cojo 9 de cada lado, 9 y 9, 18. Así que tengo la circunferencia viene desde aquí hasta aquí. Vamos a poner algo más de música. Bueno, decía que hacía dos líneas verticales por estos dos puntos, por supuesto discontinuas, que deben llegar hasta el final. Y aquí otra. Quedará a igual distancia, lógicamente, como la otra. Bueno, entonces tenemos ahí el hueco cilíndrico. Entonces tenemos este detalle, el hueco cilíndrico. Y vamos por último a marcar aquí. Imaginemos que está centrada, ya no hacemos las diagonales. Si no, no acabamos. Vamos a hacer aquí esta circunferencia, por ejemplo. Cogemos la mitad. Y traemos por aquí la línea tangente, con lo cual esto sobra. Bueno, pues hay que hacer el alzado. Bueno, pues el alzado será algo como esto. Tenemos aquí la vertical, tenemos el cilindro. Respecto a esto, aquí vienen las tangentes y es la dirección del eje longitudinal del cilindro, eje menor de las elipses, ¿no? Entonces nos quedamos con la mitad de las circunferencias, los ejes conjugados están en esta dirección. Entonces tenemos aquí un eje conjugado, hago aquí esa dirección, tengo aquí el otro eje conjugado y tengo ya el semicilindro, ¿no? De repente aquí tiene un fragmento. Eso quiere decir que si cojo esta elipse, en esta elipse y marco aquí una cuerda, entonces vuelvo a coger la misma elipse y la desplazo siguiendo la misma dirección. Entonces la coloco aquí para dar la anchura de esto, siguiendo el paralelismo del eje mayor, por ejemplo. Y entonces aquí, en este punto, hago una paralela hasta este punto, de manera que me cae aquí. Bueno, pues realmente esta es la pieza, ¿no? Aquí vemos el añadido, el fragmento de cilindro. Y por último tenemos aquí un hueco, que aquí tiene otro semicilindro, ¿no? Por lo tanto esto caerá hasta aquí y vendrá por aquí y tenemos otra vez el semicilindro, sin olvidar que aquí tiene curvatura.
Bueno, pues ya estaría completo. Por último, aquí tenemos una circunferencia que genera ahí un cilindro, ¿no? Entonces hacemos aquí un círculo cogiendo el eje conjugado y tengo aquí el hueco cilíndrico. Bueno, pues aprovechando que son isométricas y manteniendo ángulos de 120, pues esto será una sonometría isométrica de la pieza. Entonces marcamos las líneas, pues viene por aquí, ahora llega hasta aquí, llega hasta aquí, llega hasta aquí, es tangente, coincide casualmente con eso. Tendríamos que ver si en la isométrica coincide. Aquí habría que hacerlo por fuera, por detrás, para obtener las discontinuas, pero vamos a prescindir de las discontinuas. Bueno, pues ya tenemos ahí la pieza al completo, ¿no? Entonces le damos un poco de sombras para que se perciba mejor. Tenemos superficie cilíndrica, entonces hacemos ahí un degradado. Tenemos aquí cilindro, hacemos un degradado por los bordes y aquí igual. Hacemos un oscuro aquí para este plano. Y para estos dos paralelos. Bueno, por último, también sombreamos aquí las generatrices de este cilindro. Y bueno, ya lo tenemos completo. Con esto se percibe un poco mejor la forma de la pieza, ¿no? Vemos el cilindro hueco, aquí otro cilindro que se destruye y al final pues nos queda eso. Bueno, si esto lo llevamos entonces al alzado, ya concluimos. Tenemos entonces esta línea horizontal, esta línea llega hasta aquí, hacemos aquí la vertical, proyectamos esto y esto llega hasta esta altura. Bueno, por último, el cilindro llega hasta aquí, entonces levantamos una vertical por este punto y hacemos aquí el cilindro en sus contornos. Entonces atraviesa la figura y como vemos aquí, como son dos cilindros, uno que corta al otro, llega hasta aquí, pues será una curva ladeada que viene hasta aquí. Entonces ahí tenemos ya la curva ladeada de intersección de los dos cilindros. O sea que en realidad un cilindro que corta a otro se mete según una forma así. O sea que esto penetra por aquí haciendo esto así. Entonces esto proyectado es tal que aquí queda una forma así. Bueno, pues aquí igual la parte más alta de... es hasta aquí. La parte más alta de entrada del cilindro es esta. A ver. Entonces decía, aquí entra el cilindro en este punto, entonces hacemos una horizontal y por tanto la curva llega hasta aquí. Ya me parecía que entraba mucho. Bueno, un cilindro penetra en el otro provocando ese boquete y ahora aquí tenemos las discontinuas desde aquí hasta este punto, hasta el punto este, ¿no? Ya que aquí en esta vista se ve esto así. Entonces tenemos la curva que aquí sí que será continua, la curva ladeada que se proyecta según una curva parecida a una parábola. Bueno, luego llega hasta el final. Y aquí pasa lo mismo, a partir de este punto, pues tenemos otra curva ladeada y esto va a llegar al proyectar aquí. Nos falta hacer este hueco aquí. Entonces, si proyectamos este punto aquí, entonces lo traemos por aquí.
Entonces habrá que marcar aquí el hueco este. Entonces, como vemos, llega hasta aquí, traemos ese punto y va a llegar aquí en este punto hasta aquí. Por lo tanto, hace algo como esto. Ya que esto es un agujero, ¿no? Ahora esto, si le damos la vuelta hacia así, y si le quitamos aquí ese trozo, lo terminamos aquí, pues esto se verá así, y luego esto baja hasta abajo, ya que ahí está la forma cilíndrica, ¿no? Ahora que en realidad le estamos quitando este fragmento, ¿no? Bueno, eso quiere decir que esto debe subir, entonces llega hasta aquí, viene por aquí. Bueno, y no olvidemos que esto es un cilindro, o sea que esta línea no existe, pero si fuera un prisma sí que existiría, pero como es una forma cilíndrica, aquí no existe separación entre una forma y otra, con lo cual ya podemos traer esto así y tendríamos ya la pieza completa. Bueno, pues no olvidemos la anchura esta anchura es en realidad esta de aquí, debe ser esta, que ahí parece algo más estrecha, pero bueno. Y son las dos líneas que faltan, que serían estas dos, ¿no? Y se deben ver ahí, ¿no? Entonces, si dibujamos bien esto al principio, sí que podremos sacar la pieza. Gracias a que hemos dibujado esto, hemos visto que realmente faltaba representar el hueco aquí. Entonces, bueno, realmente con la plantilla de alzado no podíamos, con la plantilla y perfil no podíamos sacar el alzado, ¿no? Necesitábamos estas dos líneas. Entonces ya si nos dan esas dos líneas, sí que podemos obtener ahí el alzado de la pieza, ¿no? También tenemos que aquí falta el contorno este, entonces aquí habrá que hacer otra discontinua, ¿no? Bueno, entonces ahora sí que ya estaría completo. Hay que fijarse en que estén todas esas discontinuas. Bueno, por último, si hacemos la acotación, pues tenemos aquí bolígrafo rojo, tenemos aquí esta pieza simétrica, ya ponemos eje de simetría, tenemos un cilindro, hay que poner eje de simetría, tenemos una circunferencia, hay que poner el eje de simetría de la pieza que coincide con el eje para el centro de la circunferencia. Marcamos aquí también el eje para el centro de, no es de simetría de la pieza, sino de la circunferencia, con lo cual podría llegar hasta aquí, pero bueno, como es un cuadrado, también marco esto, ¿no? Bueno, tenemos esto y aquí marcaríamos también el centro para este arco, con lo cual, según el dibujo técnico, tenemos ya todos los ejes, ¿no? A veces se viene poniendo también este eje aquí. No podemos acotar aquí las cosas discontinuas, recordamos la normativa, acotamos aquí el diámetro, entonces podemos hacer una línea a 45 grados, ponemos el símbolo de diámetro y lo que sea, voy a poner A, la medida A. Recordamos que como es mayor de 180 grados el arco, pues va como diámetro, si no sería radio, en este caso será radio. Entonces ya pongo dirigido hacia el centro, la letra R y medida B. Mido aquí el radio y ya lo pongo, ¿no? Bueno, como tengo este radio, porque es de 180, y entonces lo acoto como radio, ya tengo esta longitud, ya solo necesito de aquí a aquí. Entonces dejo aquí 1 milímetro de hueco y aquí 8, y pongo aquí dejando 2 milímetros y aquí dejando 2 milímetros, pongo la línea de cota en vertical, de manera que ya puedo poner aquí la medida en vertical, que será la medida C. Como no sé los números, pongo letras. Bueno, por último, tengo esta medida, también podría haber acotado esto. Puedo acotar esto, pero no tiene nada que ver con esto. Esto ya sé que es el arco este, que tiene esta cuerda, entonces es la longitud de la cuerda, pero ahora voy a acotar aquí este radio. Entonces, dirigido hacia el centro, pongo la flecha llena, ángulo de 15 grados, triángulo isósceles, y pongo radio D. Vale. Bueno, pues tengo esto, tengo el diámetro, esto es un cuadrado, entonces yo pongo aquí 2 milímetros, 8 milímetros, en total 10, 2, 8.
De aquí quito 2 y coloco aquí la línea de cota en paralelo a la pieza y pongo aquí entonces la medida E. Siempre las verticales para leer así y las horizontales para leer así. Tengo esto, pongo el símbolo de cuadrado y así me ahorro acotar esta de aquí. Con lo cual tengo esto, ya solo me quedaría esto. Entonces puedo aprovechar esta línea y traer por aquí la cota y puedo aprovechar esta flecha y ponerla por fuera. Entonces pongo aquí cota F. Ya tengo estas dos medidas, tengo esto está centrado, lo sé por el eje, tengo este radio, tengo este, ya solo me queda esta medida. Otra vez, 2 milímetros más 8. Y ahora aquí quito 2 y ya tengo aquí la flecha para acotar esta medida. Entonces será la medida G. Bueno, pues eso sería completo. Tenemos la pieza ya agotada con la vista sonométrica y isométrica hecha a mano alzada sin considerar las medidas. Bueno, estaría ya resuelta la pieza.